Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo quinto del tiempo ordinario. La primera lectura es de Isaías capítulo 6 versículos 1 a 8. El profeta cuenta su experiencia del llamado de Dios. Por la indicación cronológica que aparece al inicio del relato, nos ubicamos en Jerusalén hacia el año 740 a.C., cuando murió el rey Osías. Isaías tendría unos 20 años y mientras estaba en el templo en oración, siente que Dios lo llama para ser profeta. Isaías descubre su vocación y da una respuesta a Dios. Pero las emociones, los sentimientos, las experiencias espirituales no son fáciles de describir. Es por esto por lo que Isaías se vale de imágenes teológicas para presentar la experiencia interior de su vocación. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines erguidos, y se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo el Señor Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de las puertas del clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor Todopoderoso. Y voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano que había retirado del altar con sus tenazas. Lo aplicó a mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Contesté: aquí estoy, mándame. No se trata de un relato de crónica, sería ingenuo interpretar literalmente lo que se narra en nuestro pasaje. Dios no tiene necesidad de sentarse ni de cubrirse con un manto para repararse del frío, ni ser asistido por serafines como si fueran sus escoltas. El profeta no ha tenido una aparición, sino una experiencia interior que ha preferido narrar en forma de visión. Y por esta razón se vale de imágenes conocidas en la época para representar a Dios. Isaías deja claro que su vocación es obra de Dios, majestuoso y santo, infinitamente más grande que el mundo y muy alejado de la realidad pecadora en la que los seres humanos viven hundidos. Dios aparece como un rey que no solo gobierna sobre el pueblo de Israel, sino sobre toda la tierra. Está sentado en su trono junto con su consejo real, deliberando y debatiendo. Dios no está solo, y al final del texto, utilizando el plural, se pregunta: ¿quién irá de parte nuestra? La orla del manto que cubría el templo expresa su dignidad como rey a quien todos sirven. Los serafines son los guardianes de la cohorte y gritan el uno al otro el principal atributo de Dios, su santidad. Santo, santo, santo. Así lo invocamos también nosotros durante el canto del santo en la celebración eucarística. De esta manera indicamos la trascendencia de Dios. Estos serafines también dicen que la tierra está llena de la gloria del Señor. En hebreo, gloria se dice kabot y expresa el peso de Dios, es decir, su esencia, su poder para realizar prodigios en toda la tierra y ejercer su poder como soberano de todas las naciones. Dos imágenes más ratifican la presencia del Señor: el temblor de tierra y el humo. El Salmo 114 proclama: tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob. Y el humo hace referencia a la columna de fuego que en la noche guiaba y acompañaba al pueblo de Israel durante su camino por el desierto. También el monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido en medio del fuego. El profeta, al ver a Dios, teme por su vida, porque según la tradición religiosa de la época, nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Es lo mismo que creemos nosotros. A Dios lo vemos después de la muerte. En nuestro pasaje, Dios salva la vida del profeta y de esta manera se indica que él ahora tiene poder para hablar de Dios. Sin embargo, aparece la objeción. Isaías dice: soy un hombre de labios impuros, lo que le impide proclamar la palabra de Dios. Los labios constituyen un modo de designar a toda la persona bajo un aspecto particular.
El profeta se siente indigno porque ha tenido una experiencia tan intensa de lo que es Dios, de lo que es su palabra, que no se atreve a hablar a un pueblo infiel, ya que él mismo se considera parte de ese pueblo. Pero uno de los serafines pone brasas en sus labios. La palabra serafín procede de una raíz hebrea que significa arder. Así se expresa la acción curativa y purificadora de la palabra de Dios. En otras palabras, la purificación sugiere que la indignidad y la limitación no son impedimentos para la misión. La elección divina da al profeta autoridad a pesar de sus limitaciones humanas. Es la misma palabra la que transforma el miedo en valentía y audacia, como dice el profeta Amós. Ruge el león, quien no temerá. Habla el Señor Dios, quien no profetizará. La palabra de Dios produce una experiencia dolorosa, pero a la vez purificadora, como dice la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta la separación del alma y del espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. San Gregorio Magno decía en latín, divina eloquia cum legentem crescunt, que significa la escritura divina crece con quien la lee, para decir que la palabra de Dios siempre produce un efecto en el lector. Es verdad que quien predica la palabra, los presbíteros, animadores, catequistas, etc., experimentan cierta indignidad porque sienten con amargura que muchas veces su comportamiento personal está en contradicción con lo que ellos enseñan, pero nunca se pueden dejar llevar por el desánimo o el desaliento. No se puede rechazar la llamada de Dios para desempeñar el ministerio de la palabra. Isaías nos da ejemplo, aunque sintiéndose indigno, no tiene dudas. Dice con prontitud, aquí estoy, mándame. Es más, Isaías da una respuesta positiva sin saber aún cuál es la misión que le va a ser confiada. De esta forma manifiesta su disponibilidad absoluta para el servicio de Dios. Nuestros pecados no se pueden convertir en una objeción cuando la comunidad asigna una misión para el bien de ella. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 11, el primer anuncio del Evangelio. No fue fácil para el cristianismo ser aceptado en la mentalidad y en la cultura griega. La predicación de Pablo en Atenas fue un fracaso porque cuando hablaba de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. En el judaísmo la resurrección de los muertos era relativamente bien aceptada porque concebían al ser humano como una unidad, mientras que en el mundo griego, influenciado por las filosofías dualistas, consideraban el cuerpo como una realidad negativa y el alma como una realidad ideal y noble. Por tanto, los griegos rechazaban el concepto de resurrección del ser humano en toda su integridad. Los cristianos de Corinto habían aceptado el Evangelio como una doctrina moral útil para vivir con sabiduría, pero les costaba mucha dificultad creer en la resurrección. Ellos pensaban que después de la muerte los seres humanos desaparecen completamente o que al máximo de ellos sobrevive una parte espiritual como una sombra. Para ellos era imposible creer que el cuerpo, que en este mundo era la cárcel del alma, pudiera subir al mundo ideal para unirse con el alma. Pablo reacciona fuertemente y afirma que quien tiene esta clase de fe cree en vano. Después recuerda a los corintios la profesión de fe proclamada en todas las comunidades. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitado al tercer día según las Escrituras. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron y en la que perseveran fielmente. Por ella son salvados siempre que conserven el mensaje tal como yo se lo prediqué. De lo contrario, habrían aceptado la fe en vano. Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía, algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles.
Por último, se me apareció a mí que soy como un aborto, porque yo soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Gracias a Dios soy lo que soy, y su gracia en mí no ha resultado estéril, ya que he trabajado más que todos ellos, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Con todo, tanto yo como ellos proclamamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. La argumentación de Pablo es sencilla pero profunda. Los cristianos resucitan porque Cristo ha resucitado. El apóstol transmite con fidelidad la catequesis que ha recibido y cita 6 manifestaciones de Cristo resucitado: a Pedro, a los 12, a más de 500 hermanos, a Santiago, a todos los apóstoles y por último al propio Pablo. Estos testimonios no son como los de un tribunal donde los testigos explican con exactitud lo que vieron. La resurrección es un hecho real pero al mismo tiempo sobrenatural. No es un acontecimiento de este mundo, supera las categorías humanas de espacio y de tiempo, por tanto, no puede ser demostrada mediante pruebas impugnables. Es algo que escapa a nuestros sentidos porque acontece en el mundo de Dios. Lo que sí se ha podido verificar con seguridad es la transformación que ha tenido lugar en el grupo de los discípulos. Antes eran temerosos, después han perdido todo el miedo. Incluso frente a aquellos que los amenazaban de muerte, han declarado que Jesús está vivo. Pablo, de perseguidor, se ha convertido en apóstol y ha valorado como basura todas las seguridades religiosas en las que antes creía. Estos cambios radicales son explicados por los protagonistas del mismo modo. Todo se debe a la experiencia arrolladora que han tenido del resucitado. A esta fe no han llegado de manera imprevista y rápida. Ha sido un avance progresivo, guiados por las Escrituras y ayudados por el Espíritu Santo. Presentándonos su experiencia única e irrepetible, Pablo invita a todos a seguir el camino que ellos han elegido. Sugiere que leamos las Escrituras, que escuchemos la palabra de Dios proclamada en las comunidades cristianas. Nos invita a abrir nuestros corazones a la luz del Espíritu. Así será posible también para nosotros, hombres y mujeres de hoy, tener una experiencia no idéntica, pero sí semejante a la de ellos. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Jesús llama a Pedro y a los primeros discípulos. Lucas se aparta un poco de los relatos de vocación narrados por Marcos y Mateo. Para estos 2 evangelistas, Jesús pasa por la orilla del mar y llama a sus 4 primeros discípulos mientras están lanzando las redes, y ellos lo siguen inmediatamente. Lucas va en la misma línea del Evangelio de Juan, donde aparecen las experiencias que tuvieron los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Lucas narra la llamada de los discípulos después de que Jesús presentó su programa en la sinagoga de Nazaret. Él ha venido para anunciar la buena noticia a los pobres y para liberar a los encadenados. El evangelista compone el relato ambientado por una pesca milagrosa para hablarnos de otra pesca, la que salva a los seres humanos que están en peligro de perecer por las olas del mal. Escuchemos cómo inicia nuestro pasaje. En aquel tiempo la gente se agolpaba junto a él para escuchar la palabra de Dios mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Vio 2 barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartara un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. El escenario del evento es el lago de Genesaret, que tiene una extensión de 14 kilómetros de ancho por 21 de largo y unos 45 a 50 metros de profundidad. En la literatura rabínica, el mar se describe como un abismo profundo y oscuro. También en los textos del Medio Oriente antiguo, el mar es el símbolo de la negación de la vida, es la sede del mal donde habitan los monstruos marinos, y el mismo mar era considerado como un monstruo que intentaba invadir la tierra y crear una situación caótica. El lago de Galilea, a pesar de ser muy tranquilo, se compara con el mar. Y esto es importante para comprender el mensaje teológico que Lucas nos quiere transmitir con el relato de la pesca milagrosa.
El texto inicia mostrando a una multitud que está en torno a Jesús escuchando su palabra, y este es un primer grupo. Con esta imagen se representa el primer anuncio del Evangelio que ha sido pronunciado por Jesús durante su vida pública. Son las multitudes las que han escuchado directamente su palabra, porque realmente la humanidad tiene necesidad del Evangelio, porque da sentido a nuestra vida. Luego aparece un segundo grupo, son los pescadores que están junto a sus barcas limpiando las redes, y allí está Pedro. Pareciera un grupo que no está interesado en la predicación de Jesús porque están ocupados en su trabajo. Una vez terminada la jornada de la pesca, tenían que dedicar mucho tiempo a la limpieza de las redes, un trabajo fatigoso porque había muchos residuos de una y otra clase que se pegaban a las redes. Este grupo estaba cansado y tal vez desanimado y de mal genio porque habían trabajado toda la noche, pero no habían pescado nada. Ahora Jesús se dirige a estas personas porque será de este grupo que partirá el mensaje del Maestro cuando Él ya no esté, es decir, después de su resurrección. Los discípulos son personas sencillas y Pedro se identifica como un pecador, pero a ellos se les va a confiar una misión. Tendrán la tarea de continuar la obra del Maestro. Estos discípulos somos todos nosotros. Jesús nos ha confiado la misión de predicar el Evangelio. Si el evangelista dice que Jesús entra en la barca de Pedro, es porque nos quiere transmitir un mensaje. Pedro va a tener un encargo particular en la comunidad. La barca representa la comunidad cristiana, a donde entra Jesús en la vida de cada uno por medio de su palabra. Por lo general, las personas piden favores a Jesús, pero en nuestro pasaje es Jesús quien pide un primer favor a Pedro para que se aleje un poco más de la tierra, para que desde su barca Jesús pudiera hablar a la multitud. No es un relato de crónica, sería muy incómodo hablar a una multitud desde la barca, retirado de la orilla. Lo que Lucas quiere comunicar es qué cosa sucede cuando desde la barca de Pedro sale la palabra del Maestro. Es una palabra que debe llegar a la grande multitud, es decir, a toda la humanidad. Jesús se sienta en la barca, es la posición del Maestro que enseña, que transmite un mensaje importante. Es una voz que se distingue muy bien del ruido de la multitud que está en la playa. El mensaje del Evangelio es muy distinto al de los razonamientos que se escuchan en el mundo, en la televisión, en las redes sociales, en los periódicos, etc. Pedro tiene una actitud positiva y pone a disposición su barca y obedece a todo lo que le pide el Maestro. Tal vez Jesús nos pide poner a disposición alguna cosa de nuestra vida o de lo que tenemos para que su evangelio pueda ser anunciado. Veamos qué sucede después de que Jesús termina de hablar a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Navega al agua adentro y echa las redes para pescar». Le replicó Simón: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes». Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Nuevamente se destaca la figura de Pedro, que conduce la barca hacia dentro del mar. Es posible que encuentren tormentas o que las olas se agiten fuertemente por el viento. Es una imagen de la comunidad cristiana que se enfrenta a diversos tipos de peligros cuando sale en misión, pero preferimos enfrentar los peligros antes que acomodarnos o encerrarnos en nosotros mismos. Al respecto son muy pertinentes las palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No importan los peligros, porque cuando la iglesia se deja guiar por las palabras del Maestro, siempre se sostiene. Durante la última cena, Jesús confía una misión a Pedro: «Simón, Simón, he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, confirmen la fe a tus hermanos». En nuestro pasaje, Jesús pide un segundo favor a Pedro: entrar nuevamente en lo profundo y lanzar las redes para capturar los peces.
Es una petición muy comprometedora porque está basada en la confianza. Pedro debe ir a aguas profundas donde en pleno día los peces no suben. De acuerdo con la lógica, esto sería perder tiempo y a lo mejor sus compañeros se burlarían de él si no pesca nada. Es aquí cuando Pedro tiene que confiar plenamente en la palabra de Jesús. Tal vez al inicio tuvo dudas, pero obedece a la petición del maestro. Confía en que la palabra de Jesús puede realizar aquello que parece imposible para la razón humana. Pedro, en su lógica, le parece imposible lo que pide Jesús porque ya han fatigado con sus compañeros toda la noche sin capturar ningún pez. Sin embargo, dice, porque tú lo pides, echaré la red. La fe quiere decir que la palabra del Señor es más potente que la experiencia profesional e incluso que el sentido común. Esta es la elección que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida. O confiar en la palabra del Maestro, en el Evangelio, o confiar en lo que dicen los seres humanos o en nuestros propios razonamientos. Muchas veces nuestro sentido común pide pensar de manera egoísta en beneficio propio, pero el Evangelio sugiere el amor gratuito. Si optamos por este camino nos damos cuenta de que vale la pena hacer de nuestra vida una donación como pide Jesús. En ocasiones nuestro instinto y nuestra razón piden actuar con malicia en nuestros negocios, ser corrupto, ladrón, sacar siempre el mejor provecho sin importar el otro. Pero el Evangelio nos invita a ser honestos, a buscar el bien común o el bien del hermano. Nuestra lógica humana pide hacerle pagar hasta lo último a quien nos ha hecho mal, nos impulsa a optar por la venganza. Pero si confío en la palabra del Señor, ella me pide optar por el perdón incondicionado. En definitiva, quien obra de acuerdo con el Evangelio verá resultados prodigiosos, no solo en su vida, sino también en la vida de la comunidad. Escuchemos qué sucede después del prodigio de la abundante pesca. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador», ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y a Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Entonces, amarrando las barcas, dejaron todo y lo siguieron. Nuestro pasaje dice que, haciendo como les había dicho Jesús, las redes se llenaron de peces. Ante semejante prodigio, Pedro se siente un pecador, no porque esté confesando sus pecados personales de su vida pasada, sino porque reconoce que hay una distancia enorme entre la palabra de Jesús y los razonamientos humanos. Pedro pone una objeción que es común en los llamados por Dios para el desempeño de una misión. Así sucede en el Primer Testamento. Isaías dice: «Ay de mí que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros». ¿Cómo pueden mis labios hablar en nombre de Dios? También Jeremías dice: «Ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho». Para el profeta es mejor que Dios llame a una persona adulta o anciana que es sabia por la experiencia de la vida. También Moisés plantea una objeción ante la llamada de Dios. Dice: «Yo no tengo facilidad de palabra, soy torpe de boca y de lengua. ¿Cómo hago para ir a hablar a Faraón?». El profeta Elías se cubre la cabeza con un manto. San Pablo se considera el más pequeño entre todos los apóstoles, indigno del nombre de apóstol porque ha perseguido a la iglesia. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol dice: «Llevamos un tesoro en vasijas de barro». El barro es impuro. Nosotros somos vasijas de barro, personas indignas de llevar el grande tesoro del Evangelio para el mundo. En nuestro pasaje, los discípulos están estupefactos por la cantidad de peces que recogieron. Nosotros pensamos que después de presenciar un milagro se suscita la fe, se comienza a creer, pero es todo lo contrario. Los milagros acontecen cuando tenemos fe y creemos en la palabra del Evangelio. Si hoy no presenciamos prodigios en nuestras comunidades, es porque nos dejamos guiar por nuestra forma de pensar, por nuestras lógicas, antes que por la palabra del Evangelio. Jesús dice a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres».
y este es el mensaje principal del relato. Para pescar en griego se utiliza el verbo alluein, pero Lucas utiliza otro verbo para indicar la acción de Pedro. Es sogrein, que significa conducir a la vida, sacar vivas a las personas. Mientras los peces fuera del agua mueren, las personas viven. Nos encontramos ante una metáfora. El mar es la representación de un abismo oscuro y caótico. Es el hábitat del mal en el cual los seres humanos pueden estar sumergidos, impulsados por las olas de las pasiones, de los ídolos, de los rencores, del egoísmo, del pecado, etc. Estas olas llevan a la persona a lo profundo del mar, es decir, al abismo del mal, y no los deja vivir de manera digna y auténtica. La misión de Pedro y de todo discípulo es poder convertirse en alguien que es capaz, por la palabra del Evangelio, de llevar a la vida a quienes están envueltos en las olas del mal, que son las fuerzas que llevan a la muerte. La red con las cuales se salvan a estas personas es la palabra del Evangelio. Es una palabra que ejerce una fuerza divina. Esta tarea no es solamente de los sacerdotes o consagrados, sino de todo discípulo del Señor. No importa nuestra indignidad o a veces nuestra escasa preparación, esto no es un motivo para renunciar a la misión. Si comprendemos que la palabra del Evangelio es la red que salva a la humanidad, entonces nos dedicamos a lanzar estas redes para salvar a las personas y a la sociedad de las olas de la muerte, de la violencia, de la guerra, de los odios e incomprensiones. No hay excusas para escapar de esta tarea. La salvación consiste en que la persona deje de hacer el mal en este mundo para que pueda ingresar a formar parte del reino de Dios, es decir, para que entre en el mundo nuevo propuesto por Jesús. En otras palabras, la salvación acontece aquí y ahora, no en el más allá. Al paraíso vamos todos gracias al infinito e incondicional amor de Dios, pero formar parte del reino de Dios, de la sociedad nueva, movida por las lógicas del amor, es una tarea que nos corresponde realizar aquí y ahora. Pedro fue el primero en ser llevado a la vida por Jesús. Era un pecador, pero su vida cambió cuando confió en la palabra del Maestro. Ahora la tarea de los discípulos es la misma tarea del Maestro. Ellos dejan todo atrás para desempeñar esta misión, es decir, ellos siguen con su trabajo de antes, pero después de encontrar a Jesús ya no son los mismos. Su profesión se desarrolla de otra manera, con otros objetivos y otros criterios que no corresponden con la lógica de este mundo. Ahora se convierten en servidores de sus hermanos. Si nuestra vida continúa como antes, sin ninguna transformación, quiere decir que no hemos encontrado ni acogido el Evangelio de Cristo. San Lucas, que era un gran conocedor del Primer Testamento, en nuestro pasaje hace una relectura de la vocación de Isaías. Mientras la vocación de Isaías tiene lugar en el ámbito sagrado del templo, con Dios en un trono alto y excelso rodeado de serafines, la de Pedro tiene lugar en una barca dentro del lago rodeado de los compañeros y jornaleros. En el caso de Isaías se subraya la majestad y santidad de Dios. A Jesús se lo presenta inicialmente de forma muy humana, aunque capaz de congregar a una multitud y de convencer a Pedro para que vuelva a pescar. Solo después de la pesca, Pedro se dará cuenta de que se encuentra ante un personaje excepcional. Tanto Isaías como Pedro se reconocen pecadores, pero la reacción de Isaías es más trágica: estoy perdido, porque parte de la idea de que nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Pedro se reconoce simplemente un hombre indigno delante de un personaje sagrado ante el cual no puede estar. Por eso dice a Jesús: apártate de mí. A Isaías un serafín lo purifica como paso previo para poder realizar su misión. Jesús no realiza ningún gesto con Pedro, porque la forma de prepararse para la misión consiste en el seguimiento del Maestro. De hecho, dejándolo todo lo siguieron. La misión principal de Isaías consistía en transmitir un mensaje muy duro. En cambio, la de Pedro será positiva. Consiste en ser pescador de hombres, es decir, en sacar a los seres humanos del abismo del mal para conducirlos a la vida. Les deseo un feliz domingo.